Los ninjas japoneses, también conocidos como shinobi o kunoichi en el caso de las mujeres, eran agentes secretos, espías y guerreros altamente entrenados en Japón durante el periodo feudal, que abarcó desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Se destacaron por su habilidad para llevar a cabo misiones encubiertas, recopilar información, realizar asesinatos selectivos y llevar a cabo tareas de sabotaje en beneficio de sus señores o clanes. Los ninjas pasaban por un riguroso entrenamiento desde una edad temprana. Esto incluía el dominio de diversas artes marciales como el taijutsu, combate cuerpo a cuerpo, el uso de armas como la katana, el shuriken y el kunai, así como habilidades en el manejo de venenos, técnicas de infiltración y escapismo. Eran maestros del sigilo y podían moverse a través de terrenos difíciles y realizar incursiones furtivas. A menudo, se les entrenaba para camuflarse en su entorno y usar ropa y equipos adecuados para pasar desapercibidos. Una de las principales funciones de los ninjas era la recopilación de información. Utilizaban técnicas de observación, escucha y disfraz para obtener información sobre los movimientos y planes del enemigo. Eran expertos en la realización de tareas de sabotaje, como la destrucción de puentes, fortificaciones o suministros. También se les conocía por utilizar trampas y emboscadas de manera efectiva. Aunque los ninjas eran a menudo vistos como agentes secretos sin escrúpulos, muchos de ellos seguían un código de honor conocido como ninjutsu que regulaba su conducta y les impedía utilizar sus habilidades con fines maliciosos, a menos que fuera necesario para cumplir con sus misiones. La imagen popular de los shinobi está rodeada de mitos y leyendas, lo que ha contribuido a su misterio y aura de sigilo. Se cree que poseían habilidades sobrenaturales, como la capacidad de desaparecer o caminar sobre el agua, aunque muchas de estas creencias son exageraciones. Uno de los más famosos ninjas fue el conocido como Hattori Hanzo, quien gozó de gran respeto y del cual han surgido muchas leyendas hasta nuestros días. Cuando nos adentramos en su fascinante historia, es importante aclarar que no estamos hablando de un individuo común. Lejos de ser una figura convencional, este personaje histórico se distingue por su asombrosa trayectoria en la turbulenta era Sengoku de Japón, un periodo caracterizado por el caos, la agitación política y el constante conflicto militar. Sin embargo, es esencial destacar que Hattori Hanzo, lejos de ser una simple curiosidad, fue un destacado samurái que se transformó en un ninja y eventualmente, lideró todo un clan de estas sombrías figuras. Pero antes de entrar en los intrincados detalles de su vida, es crucial comprender que en sus primeros años de carrera, Hattori Hanzo fue un hábil comandante militar. Hattori Hanzo, cuyo nombre original era Masanori, nació en el año 1542. Su crianza estuvo influenciada en gran medida por su padre, llamado Hanzo, quien había servido como vasallo del clan Matsudaira y que más tarde se convertiría en el poderoso clan Tokugawa, gobernante de Japón. Desde temprana edad, Hattori Hanzo comenzó su riguroso entrenamiento y algunos relatos sugieren que empuñó su primera espada a la edad de 8 años. Se dice incluso que escalaba montañas en su niñez, lo que insinúa que poseía una destreza excepcional en las artes marciales y quizás una afinidad con lo místico. Este periodo de su vida, antes de convertirse en ninja, es en gran parte desconocido para nosotros, y a pesar de algunas historias sobre sus presuntos actos heroicos, muchos de estos eventos no pueden ser confirmados con certeza. Una de las pocas hazañas creíbles que podemos afirmar con seguridad es su papel como escolta del futuro shogun Tokugawa Ieyasu durante el siglo XVI, cuando Japón era un escenario de intriga política, guerra y tumulto. La muerte de Oda Nobunaga, un influyente señor feudal, a manos de uno de sus propios vasallos, desencadenó un periodo de agitación política en Japón. Este evento, que conmovió los cimientos del poder en el país, llevó a Tokugawa Ieyasu a convertirse en un objetivo prioritario para sus rivales.
En ese momento crítico, Tokugawa se encontraba lejos de su provincia natal y rodeado de hostiles. Aquí entra en juego Hattori Hanzo, quien había cultivado vínculos con clanes ninja locales a lo largo de su vida. Se cuenta que Hanzo enfrentó valientemente a todos aquellos que cruzaron su camino mientras escoltaba a Tokugawa de regreso a su hogar en la provincia de Mikawa. Este arduo viaje, que tomó 5 días y fue marcado por luchas y combates, aseguró la supervivencia de Tokugawa en un momento en el que su destino pendía de un hilo. Tras este episodio, Hattori Hanzo continuaría sirviendo fielmente a Tokugawa Ieyasu, quien apreciaba profundamente su lealtad y habilidades. Hanzo se destacó como líder de los ninjas y se centró en la estrategia de guerra de guerrillas. Su enfoque incluía el sigiloso acercamiento a los enemigos desde posiciones elevadas, sorprendiéndolos con ataques desde lo alto y la infiltración sigilosa en fortificaciones enemigas. Este enfoque único llamó la atención de Tokugawa, quien comenzó a emplear más shinobis y nombró a Hanzo como su líder. A partir de entonces, Hattori Hanzo comenzó su transición de samurái tradicional a una figura que se asemejaba más a un ninja o, al menos, a un líder de estos. El legado de Hattori Hanzo se forjó no solo en la batalla, sino también en la sombra. Se dice que poseía habilidades sobrenaturales, como la telequinesis, la precognición y la capacidad de teletransportación, aunque la veracidad de estas habilidades sigue siendo un misterio. El arte del ninjutsu, que abarcaba el espionaje sigiloso, el camuflaje, el sabotaje y el engaño, formó parte integral de su vida y actividades. Con el tiempo, Ieyasu consolidó su poder y se convirtió en el shogun de Japón en 1603, marcando el comienzo del shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón durante casi 300 años. Hattori Hanzo continuó sirviendo a Tokugawa, y se dice que disfrutó de una vida de riqueza gracias a la generosidad de su señor. Hanzo se estableció en Edo, la actual Tokio, y supervisó a los ninjas que servían como la sombra protectora del castillo de Edo, conocido como Hanzomon, la puerta de Hanzo. La vida de Hattori Hanzo no estuvo exenta de tragedias. En 1596, su vida llegó a un abrupto y trágico final en una emboscada. Hanzo y sus hombres se embarcaron en una persecución marítima que terminó en un feroz enfrentamiento en el que los enemigos lograron hundir las embarcaciones de Hanzo. Mientras intentaban llegar a la orilla, vertieron aceite inflamable en el agua y desataron un incendio devastador. Hattori Hanzo y sus hombres se vieron atrapados en las llamas y perecieron en este desafortunado episodio. A pesar de su final trágico, Hattori Hanzo dejó un legado duradero en la historia japonesa. Su hijo, Masanori, lo sucedió en el liderazgo y continuó su legado en la épica batalla de Sekigahara en 1600, donde Tokugawa emergió como el gobernante supremo de Japón. A medida que Japón experimentó un periodo de paz, la necesidad de los guerreros ninja disminuyó y su influencia se desvaneció. Hoy en día, los restos de Hattori Hanzo descansan en el templo Sain-en-ji en Shinjuku, Tokio, donde también se preservan sus armas favoritas. Hattori Hanzo es recordado no solo por su excepcional habilidad en las artes marciales, sino también por su profundo sentido del honor y la lealtad. En una época en la que muchos ninjas operaban en la ambigüedad, trabajando para el mejor postor y traicionando a sus señores, Hattori Hanzo se destacó como un defensor de los valores del ninpo, guiando a sus seguidores hacia la superación de sus limitaciones físicas y mentales. Su vida sigue siendo un enigma en muchos aspectos, lo que ha contribuido a cultivar su imagen legendaria y misteriosa en la cultura popular. Esperamos que este video les haya permitido acercarse un poco más a la verdad sobre este tema que resulta enigmático, a veces menospreciado, pero que definitivamente también forma parte de la historia y la cultura de Japón. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos.